Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Saludos cordiales y bienvenidos todos a un nuevo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Y como siempre, hoy tenemos una invitada de lujo, no, de superlujo, que es el siguiente nivel, de superlujo. Tenemos con nosotros a Ernestina Castro, quien es nada más y nada menos que doctora en neurociencia, que son ese tipo de profesionales que uno antes veía en películas de ciencia ficción, pues ya están entre nosotros, ya han venido para quedarse. Ernestina, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, buenas, un placer de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, estimado, de verdad que sí. Y nada, por aquí estamos para hablar de un tema, ¿verdad?, tan interesante como lo es el cerebro y las emociones. Conocer, qué tremendo título. El título es cortesía de la invitada, que ella misma se lo cocinó y me lo envió. Conocer el cerebro para conocer las emociones. Que si ustedes lo piensan fríamente, da un poco de miedo. Y lo dejo ahí, da un poco de miedo. Pero a veces el miedo es consecuencia, y eso conecta con el tema de hoy, del desconocimiento, el miedo a lo desconocido. Así que vamos a intentar. Bueno, eso es el delivery de pedidos ya que está haciendo su trabajo. Exacto. Vamos a intentar desvelar los misterios del cerebro para que este tema, dentro de 50 minutos, nos dé un poco menos de miedo. Y antes que se me olvide, que a mí la logística me resbala, se me suele olvidar. Todos los que estáis conectados en estos momentos en Twitter, en YouTube, en LinkedIn, podéis utilizar el chat, que lo vamos a proyectar en pantalla, para que le podáis preguntar a nuestra invitada, a la doctora Ernestina Castro, todo lo que queráis. El único requisito es el del respeto, ¿no? Que yo creo que eso es de sentido común. Basándonos en el respeto, pueden preguntar todo lo que quieran y les animo a que lo hagan, porque no siempre vamos a tener invitados de este calibre y yo creo que todos podemos aprender muchísimo de ella. Así que ya saben, pueden utilizar el chat y en tiempo real, para los que están en vivo, pues va a ser respondido. Posteriormente la grabación va a estar disponible en Spotify, en Substack, en Apple Podcast y bueno, ahí evidentemente no le van a poder preguntar en vivo, pero tendrán la grabación de este episodio que también va a ser bastante interesante. Bien, Ernestina, una primera pregunta que nace de la curiosidad. ¿Qué te motivó a hacer un doctorado en neurociencia del otro lado del océano Atlántico? Sí, la verdad que esto tiene una historia muy particular, que siempre mayormente la comento, que es un caso de un paciente que yo vi en el Hospital José María Cabral Ibáez, en el cual tuve la oportunidad de realizar mi pasantía en el área de psicología. Entonces resultó que en ese tiempo yo estaba de término y me tocó ir a UCI a atender un paciente y este paciente tenía una sintomatología bastante grave, podríamos decir, en cuanto a la enfermedad de Alzheimer. Y a mí me sorprendió muchísimo que a pesar de la farmacología que el paciente estaba tomando, lamentablemente en poco tiempo, o sea, en pocos meses diríamos, en 2 meses el paciente falleció. Eso me impactó de una manera muy fuerte porque luego yo le comenté al doctor, en este caso, en ese tiempo, el doctor Mirlán de los Santos, ¿verdad? A quien enviamos un saludo, mi mentor, uno de mis mentores, ¿verdad? En el ámbito de mi carrera. Y él me dijo, no, Ernestina, lo que pasa es que esa es una enfermedad neurodegenerativa, la cual a medida que el paciente va avanzando, se va deteriorando su cerebro y por ende, pues se pierden facultades cognitivas, emocionales y físicas. Y el paciente al final queda encamado y fallece. Esto a mí me impactó mucho porque yo en ese tiempo estaba en proceso de aprendizaje y no conocía mucho la enfermedad de Alzheimer. Y lamentablemente él me comentaba que incluso hasta la fecha, ¿verdad? Le hago saber, no sabemos en sí cuál es la causa per se de la enfermedad, ni tampoco la cura en cuanto a ella. Nada, partiendo de ahí, luego que el paciente fallece, yo me quedo muy impactada con este caso, le pregunto al maestro dónde yo podría estudiar de una manera más profunda el cerebro para yo poder ayudar a este tipo de paciente, ¿verdad? Ahí me comenta que la neurociencia es un área, ¿verdad?, que estudia el cerebro ya a nivel ya más biológico y más bioquímico
para poder ayudar a ese tipo de pacientes con esta enfermedad. Entonces ahí empecé a buscar información, que era la neurociencia, y dónde podría estudiarla, y ahí me doy cuenta que en República Dominicana no se da como carrera, y nada, de ahí surge como mi motivación para estudiar neurociencia. Ernestina, voy a empezar por el final de lo que acabas de decir. ¿Tú crees que están dadas las condiciones, está la demanda, está la necesidad para que exista esa carrera? ¿O el escenario siempre va a ser que el que quiera estudiar eso lo va a tener que hacer a nivel de doctorado? Bueno, realmente a mi entender, en República Dominicana hemos avanzado bastante en el ámbito de lo que es investigación a cuando yo empecé a estudiar la carrera de psicología. Por ejemplo, la Pucamaima tiene una maestría en biomedicina muy buena, ¿verdad? Cabe destacar. También tenemos el primer laboratorio de biología molecular en la universidad, que esto nos da, como yo diría, como una orientación como para poder en un futuro, valiéndolo de ahí, ¿verdad? Y de otros aspectos a nivel de investigación nacional e internacional con alguna colaboración, pues partir para poder realizar neurociencia en nuestro país. Claro, es difícil, no es fácil, no voy a decir que se lograría rápido, pero partiendo de ahí se podrían ir haciendo algunas investigaciones, aunque sean más clínicas, más orientado primero a clínica, para luego caer en lo básico. Bien, a nivel ya más genético, más bioquímico, con algunas técnicas que solemos utilizar como de inmunistoquímica. Esta técnica es basada en biomarcadores para ver algunas acciones que podría tener un mecanismo el cerebro. Entonces yo diría que habría que tocar más puertas para que se pueda dar ya a otro nivel. Ahora, de que podemos empezar, podríamos empezar a tocar puertas. Porque en el caso tuyo, para acceder al doctorado, ¿qué requisito académico pedían? Sí, primeramente yo realicé una licenciatura en psicología general. Entonces, lo primero es que tú tengas una licenciatura, por ejemplo, ya sea en psicología, en biología, en medicina. Lo primero, o sea, el primer peldaño es hacer una maestría en neurociencias, y luego que terminas la maestría en neurociencia, específicamente en neurociencia básica, que es la más orientada a experimentación, con modelos animales y con personas ya a nivel de tejido, pues ya luego entonces la maestría te abre la puerta para hacer un doctorado. Pero lógicamente el doctorado tiene que ir orientado a la maestría. Por ejemplo, si hace maestría en neurociencia, pues el doctorado en neurociencia. Fantástico. Yo creo que ya con eso la gente, que a lo mejor alguien se está Uh -huh. planteando hacer estudios superiores a nivel de doctorado, pues yo creo que con eso lo estás iluminando bastante. Ernestina, ahora voy a bajar a nivel Uh casi -huh. cero y te voy a hacer algunas preguntas desde la más genuina ignorancia. Porque a veces, a fuerza de utilizar mucho algunos términos, no nos planteamos si realmente conocemos el significado o la definición conceptual de esos términos. Por ejemplo, ¿qué es el cerebro? Sí, podríamos decir así de manera popular y sencilla que es uno de los órganos, yo diría, más importantes que tenemos, ¿verdad? Porque nos permite realizar realmente todo lo que nosotros hacemos. Entonces, cabe destacar que esta parte, todo lo que tiene que ver con el encéfalo, ¿verdad que sí? Y los lóbulos, él está dividido en diferentes lóbulos, que más adelante podemos hablar un poco de ello. Él nos permite realizar diferentes tipos de funciones en nuestro organismo. Vuelvo y recalco todo lo que nosotros realizamos. Entonces, por medio de neuronas, que son celulitas pequeñitas, él proyecta la información. Y bueno, antes, en el pasado, no se sabía realmente para qué funcionaba la parte del cerebro, ¿verdad que sí? Pero ya las investigaciones señalan que este órgano, ¿verdad? Este sistema nervioso central, mayormente, nos permite realizar todo lo que hacemos. Yo he escuchado, Uh claro, yo no soy neurocientífico, vamos, ni de lejos, ¿no? -huh. Las áreas disciplinares científicas que tú y yo manejamos son muy diferentes, con lo cual estoy disfrutando muchísimo este episodio porque lo que estoy haciendo es aprender. ¿Es correcto referirse al cerebro como anatomía del cerebro, como así como hablamos del cuerpo humano que tiene partes y elementos y se habla de la Uh-huh. anatomía del cuerpo humano? ¿La analogía es válida para hablar del cerebro? ¿Es correcto hablar de la anatomía del cerebro? Bueno, diríamos más neuroanatomía, relacionando el término de neuro con el estudio del sistema nervioso en general, pero
orientándolo más en el sistema nervioso central. Entonces, ¿quién sería nuestro sistema nervioso central? El cerebro, como ya comentábamos, que sería esta parte de aquí, y la médula espinal, que sería lo que parte ya luego del tallo cerebral, pero ya sería la parte baja. Entonces sería estudio del sistema nervioso en general. Entonces vuelvo y repito, se divide en sistema nervioso central, que sería cerebro y médula, y sistema nervioso periférico, que serían todos los nervios adyacentes al cerebro y la médula. Entonces sería el estudio como completo, que es lo que realiza la neurociencia. Entonces, de materia, yo diría que sería neuroanatomía, o sea, como la neuroanatomía de nuestro cerebro. Tú has contado casi como un testimonio personal de dónde surgió tu interés por la neurociencia. Y también quisiera preguntarte algo porque yo creo que todos, directo o indirectamente, hemos sido testigos de alguna persona que ha pasado por un proceso de enfermedad neurodegenerativa, por definirlo con las palabras que tú nos has aconsejado utilizar para estos casos. Desde tu óptica disciplinar, ¿crees que llegará un momento en que las enfermedades neurodegenerativas sean prevenibles o tratables, que son dos cosas diferentes? ¿O esto es imposible? Bien, no creo en la ciencia, nunca se puede decir que algo es imposible, ¿verdad? Porque antes habían enfermedades en el pasado que se pensaba que no se podía lograr la cura o la prevención. Por ende, no voy a decir que no, no voy a decir un no rotundo, ¿verdad? Partiendo de las investigaciones actuales, algunas investigaciones del campo de la neurociencia sí han señalado en lo que tiene que ver con la prevención de las enfermedades neurodegenerativas algunos aspectos que nosotros podemos realizar para esa posible prevención. Digo posible porque esas enfermedades son multifactoriales. ¿Qué significa? Que si te da una enfermedad de Alzheimer o un Parkinson o una enfermedad cuerpos de Lewy, te da únicamente no por el aspecto genético que puedas tener a nivel familiar, sino también ahí habría que hablar sobre el ambiente. ¿Qué yo estoy haciendo en el ambiente? Por ejemplo, yo me estoy alimentando bien, yo estoy realizando ejercicio, yo estoy teniendo una buena comunicación a nivel emocional con mis familiares o no, porque las investigaciones señalan desde el punto de vista de la neurociencia que si tú no tienes esos aspectos, vamos a decir, lo más normal posible en un futuro, por ejemplo, un duelo no resuelto, falleció un familiar, tú te quedas con esas emociones sin trabajarla, como diría el psicólogo Carl Jung, tú tienes una mochila, una sombra que tú vas guardando la información, llega un momento que el circuito neuronal que se relaciona con nuestras emociones, que es el sistema límbico, no va a manejarse de una buena manera, porque van a haber neurotransmisores que van a aumentar, como el cortisol, que es la neurona del estrés, muy conocida, que ya se ha investigado que si se aumenta, yo podría tener, vuelvo y digo, no a 100%, ¿verdad? Desde el punto de vista estadístico, una probabilidad de que tenga una enfermedad neurodegenerativa. Muy interesante. Y me acabas de llevar a otro tema. Voy a intentar vincularlo un poco con la literatura, que últimamente a mí me Sí. tienen hablando mucho de literatura. Eh, en líneas generales, voy a hacer un comentario de línea gruesa, ¿eh? Lo digo porque siempre puede aparecer alguien que diga, no, pero es que no es exactamente así. Ya aviso, lo que voy a decir no es exactamente así, pero es para que nos entendamos. Voy a hacer una generalización de línea gruesa. En el siglo XIX existía la intuición, lo voy a decir así, de que toda la conducta humana se debía a factores biológicos. Por tanto, había como un gran interés en estudiar toda la fisiología del ser humano y muy especialmente ese gran misterio, esa gran incógnita que era el cerebro. Y en ese contexto es que surge, por ejemplo, la novela esta que ahora se ha popularizado por la reciente película de Frankenstein, ¿no? Porque al final la Ujú. trama es que se equivocan de cerebro y entonces como se equivocan de cerebro, el monstruo resucitado tipo rompecabezas termina siendo un psicópata. Pero en el siglo XX se le da un poco la vuelta a esa intuición y entonces se ponen a indagar, sobre todo con el impulso que dio Freud con el psicoanálisis, se ponen a indagar
la memoria del ser humano y los factores ambientales. Pero cuando digo ambientales, me refiero a los sociales, los procesos de socialización eh, primaria y secundaria, es decir, lo que aprendemos dentro del sistema educativo, lo que aprendemos en la educación informal, lo que aprendemos en la familia, etcétera, la interacción con otros seres humanos. Y existe la intuición en el siglo XX de que nuestra manera de actuar tiene que ver básicamente con el contexto sociocultural en el que nos desenvolvemos. Y yo creo que en el siglo XXI, fíjate que he Ujú. empezado con el siglo XIX, y yo creo que en el siglo XXI la intuición va por la idea de que son los dos escenarios los que están interviniendo. Claro, yo no soy nadie para decir en qué porcentaje, no estoy diciendo que sea 50-50, pero sí que hay fenómenos, hay enfermedades, hay síndromes, hay conductas que solamente se pueden explicar si atendemos a los dos grupos de factores. ¿Qué opinas sobre este comentario grueso que acabo de hacer? Sí, yo diría que sí, que tenemos que ver a ambos aspectos, no solamente la parte biológica, porque ya desde el punto de vista de algunas teorías psicológicas y de algunos estudios a nivel de la cognitivo-conductual, por ejemplo, estudios realizados por Watson, por ejemplo, el psicólogo Bandura, estudiando un poco más lo que es el ambiente, pues se han dado cuenta que únicamente no realizo la acción a nivel conductual, únicamente a nivel biológico. Hay un concepto bastante conocido en el ámbito, ¿verdad? Vamos a decir un poco científico, de psicología y neurociencias, que es la epigenética. Desde el año 1994 este concepto se ha venido estudiando, mire que hace ya unos añitos atrás, pero como que no se le había dado ese peso que le estamos dando actualmente. Entonces considero que únicamente no sería la parte biológica, o sea, cuando yo vengo con esa mochila a nivel genético de mis padres, yo tengo que ponerme en contacto con el ambiente, con lo de afuera, para yo poder ser quien soy. Bien, en esa personalidad, nosotros siempre solemos decir, ya desde el punto de vista psicológico, que nosotros tenemos una división en mi accionar, una que es la parte biológica, que traigo de papá y mamá y mis ancestros, y otra que es la parte ambiental. Entonces, por ejemplo, hubo un experimento que se llama el experimento del muñeco bobo, ¿verdad? Para los que nos escuchan, más o menos vean este ejemplo, donde a niños que nunca habían utilizado o ejercido la violencia entraban a una habitación, ¿verdad? Y observaban a un señor que le daba un muñeco, le daba golpes a un muñeco. Este experimento lo realizó el psicólogo Bandura en años atrás. Entonces le daban, entraban y le daban. Entonces los niños, ¿qué hacían? Bueno, entraba cada niño individual sin ver a los demás, veían lo que hacía el señor y resultó que todos los niños en esa sección hicieron lo mismo que el señor. O sea, sin haber realizado violencia antes, los niños agarraron, vamos a suponer, el palo que tenían en la mano, el bate, y le dieron al muñeco incluso hasta destruir al muñeco. Ese experimento muy conocido en psicología, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con ese aprendizaje vicario que yo realizo, ¿verdad? De lo que yo veo y observo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa acción conductual fue aprendida, no que yo la traje, yo no vine con ella, o sea, yo lo vi y yo lo aprendí. Entonces, eso puede ser un ejemplo de lo que hace el ambiente conmigo y hace que yo realice esa acción conductual, como solemos llamar en psicología, que yo realizo esa acción negativa en este caso, ¿verdad? Porque destruyeron al muñeco sin razón alguna, sin el muñeco haber hecho nada. El muñeco simplemente estaba ahí haciendo así un movimiento de un lado a otro y ya los niños hicieron la misma acción. Entonces hay que ver los dos aspectos. Qué interesante. Ernestina, ¿a ti te Mm, gusta el cine? ¿Te gustan las películas? sí, 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 sí. Mm, Entonces tengo una pregunta peliculera. sí. Cuando tú te sientas, qué sé yo, en el sofá de tu casa y pones la televisión, esa plataforma que creo que todos tenemos, que es Netflix, para buscar una película y botar el golpe por la Ujú, noche. Y por ejemplo, te encuentras con esas típicas películas de policíacas, misterio, judiciales, ¿sabes? Que tienen como esos componentes. Y de repente ves la escena del interrogatorio en el juzgado, donde está el fiscal, el abogado, el juez. Y de repente tú ves o cómo se describe la conducta del acusado.
tú tienes una capa de conocimiento extra, porque tú puedes decir, no, a ese hombre no lo pueden juzgar porque este hombre tiene el síndrome de no sé qué cosa. Entonces él no es libre para elegir su conducta. ¿Por qué te digo esto? Porque como la neurociencia va avanzando, bueno, todas las ciencias avanzan, ninguna está estática. Es decir, lo que tú y yo sabemos hoy, dentro de 5 años puede ser absolutamente obsoleto, incluso inválido, o ir incluso contra la ciencia del momento. Estamos en el año 2026, en el 2031 la ciencia puede haberse desviado en otra dirección, ¿no? Porque la investigación no para. A lo que voy, eso no obliga a estar redefiniendo y revisando continuamente los diferentes conceptos que puede haber en un código penal y por tanto ir redefiniendo las leyes, los delitos, las posibles condenas, sentencias, etcétera, porque corremos el riesgo de que se vaya abriendo una brecha divergente, porque quizá la neurociencia avanza mucho a la velocidad que sea, y, por ejemplo, los códigos penales de algunos países pueden irse quedando obsoletos. No sé, ¿tú eso alguna vez cuando ves una película no te pasa por la cabeza? Sí, sí, no únicamente viendo una película, por ejemplo, yo suelo mayormente en mis clases poner estudio como de caso a los chicos y ahí hago la verdad como la relación de que ya hemos hablado de ese tema a nivel legal y a nivel como país, como de leyes públicas que debiera tener, vamos a suponer en este caso, ¿verdad? Acá en República Dominicana, hay diferentes estudios que se han realizado desde el punto de vista de la neurociencia. Por ejemplo, uno sencillo es nuestra memoria. Nuestra memoria reciente no es estática, varía. ¿Quién es nuestra memoria reciente? Lo que yo realizo ahora. Por ejemplo, si usted me da un número de teléfono, yo lo anoto. Esa es mi memoria a corto plazo reciente de que usted me dio el número. Si yo no le pongo alguna importancia emocional a ese número se me va a olvidar en cualquier momento. Entonces, ¿qué se ha encontrado en algunos estudios que se han realizado desde el punto de vista legal? Se ha encontrado que esa memoria, cuando se está, por ejemplo, en el juzgado, que está la víctima, está la persona que cometió el delito, y está la persona que estuvo como en el momento que ocurrió, ¿verdad? El hecho, se ha encontrado que una cosa es lo que está en la cámara, lo que se ha evidenciado en la cámara, y otra cosa muy distinta es lo que dice la persona luego que se hace la entrevista de lo que pasó, ¿cierto? Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que muchas veces la persona agrega información que no existe o quita información que existió. O sea, como que dice el cuento como de otra manera, o sea, no guardado o codificado en la memoria ya a largo plazo, porque va de la memoria a corto plazo aquí en el lóbulo frontal, luego viaja al hipocampo en la parte medial, a la de largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? En ese trayecto donde yo codifico y guardo la información, más de lo que yo me permeo del medio ambiente, lógicamente, si usted me pregunta algo ahora, de algo que ocurrió en el pasado, una semana atrás, puede que yo guarde bien la información porque hace una semana, pero si vuelve usted y me lo pregunta hace un mes o 2 meses o 3 meses o un año, puede que yo le invente cosas en la respuesta y no porque yo quiera, sino porque la memoria reciente y la de largo plazo va variando en el tiempo y lo que yo codifico y guardo no lo guardo igual. Incluso hay un investigador en Argentina muy conocido del ámbito de neurociencia, que yo lo sigo hace mucho tiempo, el doctor Manes, que él lidera un laboratorio en Argentina que estudia precisamente la memoria reciente en estos casos. Y él ha comentado varias veces que se requiere en el país un cambio de leyes en cuanto a lo que tiene que ver con el conocimiento de la neurociencia en todos los ámbitos, porque que a medida que yo voy avanzando, incluso hasta en la edad de un jovencito, por ejemplo, si nos vamos a las leyes también en cuanto al lóbulo frontal, cabe destacar para quienes nos escuchan, en el lóbulo frontal es donde yo realizo el raciocinio de quién yo soy y también las funciones ejecutivas superiores como la atención y la memoria reciente están ahí. ¿Qué pasa? Que mi lóbulo frontal va desarrollándose a medida que va pasando el tiempo y ese nivel de regulación emocional me lo da el lóbulo frontal. O sea, yo regulo mi emoción, por ejemplo, a nivel social, de ir a la calle o decir mala palabra o, por ejemplo, voy caminando y hay otra persona que está hablando mal o hay un choque, lo que evita que yo sea una persona educada y que hable bien en el momento es mi lóbulo frontal, que me dice, no, Ernestina, hay que tener educación, ¿verdad? No puedes decir una mala palabra a tal persona por esto o por aquello. Más o menos no sé si se entiende la idea. Entonces, si mi lóbulo frontal
no está desarrollado todavía. Los estudios dicen que entre los 25 y 30 años es que mayormente el lóbulo frontal está desarrollado para yo poder regular mi emoción de una manera adecuada. Entonces, esto también afectaría a las leyes, porque si, por ejemplo, una persona que tenga 18 años, para poner un ejemplo sencillo, que en República Dominicana los 18 que no consideran adultos, todavía el lóbulo frontal, para darle un ejemplo sencillo, aparte del de la memoria, no está desarrollado de una manera adecuada. Entonces hay mucha impulsividad, porque no hay control conductual. Eso que acabas de decir es pero muy importante y muy interesante, porque, por ejemplo, para reforzar lo que estás diciendo, cuando esos sospechosos, por seguir con el ejemplo de que ha sido apresado cometiendo un crimen, eh, esas divergencias entre lo que pasó y lo que te cuenta en una declaración, no necesariamente está mintiendo, sino que está recurriendo a la memoria y esa memoria puede estar dañada, puede tener agujeros que él rellena con lo que le parezca coherente. Y cuanto más tiempo pase, yo entiendo que más profundos serán los agujeros y más numerosos serán los agujeros. Bueno, yo creo que eso nos pasa a todos. Pues, si tú me pides lo que yo comí la semana pasada, lo que hay es un agujero negro. Entonces, esto funciona de esta manera. Y eso lo voy a seguir conectando con el tema de las leyes y del Código Penal. Cuando, por ejemplo, el inicio de un proceso judicial se retarda en el tiempo y se retrasa en el tiempo, eso al final puede convertirse en injusto porque testigos, víctimas y acusados van distorsionando su percepción del hecho que se esté juzgando en ese momento. No es lo mismo que tú cometas un crimen y se te juzgue la semana que viene a que tú cometas un crimen y se te juzgue dentro de 15 años. De hecho, Correcto. tú puedes tener la percepción de que, wow, yo no merezco esto porque yo he cambiado, he rehecho mi vida y emocionalmente esto ya lo estoy viviendo de otra manera, con lo cual el castigo o la condena incluso pierde un poco su razón de ser buscando que, sobre todo cuando los castigos están pensados desde un punto de vista reeducativo. Si solamente buscas hacer daño, bueno, el escenario es otro. Pero bueno, ese no es el tema, nos estamos metiendo en otras aguas que ahora no nos corresponden. Pero por ahí viene la figura de la prescripción del crimen o del delito. El Código Penal dice, tal cosa prescribe a los 5 años. ¿Qué quiere decir? Que si te agarramos en el sexto año, aunque sepamos que tú eres el culpable, ya la ley dice que por ese delito no te podemos juzgar. Yo supongo que eso existe porque se conecta un poco con lo que tú has dicho. No tiene sentido que yo te ponga una multa por pasarte un semáforo en rojo en el año 87. ¿Para Correcto. qué? No sé. Exacto, correcto. Va. Entra ahí, sí, Di, quería di. comentar también en cuanto a ello, que entra ahí también, eso fue un ejemplo de lo normal que ocurre a nivel de circuito del lóbulo frontal o sistema límbico, pero ahí no ha entrado, por ejemplo, las pruebas de imágenes que habría que hacer a esa persona para ver si hay una atrofia cerebral o si hay un proceso de neurotransmisores. Vuelvo y repito, los neurotransmisores son sustancias químicas que nos ayudan a modular nuestra conducta, por ejemplo, la dopamina, la serotonina, el cortisol. Entonces, si esa persona tiene unos receptores más pequeñitos en la célula para recibirlo, la célula tiene diferentes tipos de receptores, ¿cierto? Donde en esos receptores se va a recibir esa sustancia química para yo realizar mi acción. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo ya un déficit en esos receptores, yo no puedo recibir bien la dopamina, por ejemplo, que la dopamina es la que me permite tener esa motivación al día, de yo levantarme, ir a trabajar, el aspecto también del sistema motor, por ejemplo, en el caso de algunos pacientes que tienen Parkinson, si está el sistema de dopamina muy bajo, el sistema dopaminérgico, el paciente tiende, por ejemplo, para poner un ejemplo para quien no nos escucha, pues a tener debilidad motora, a temblar, problema en la marcha. Es un ejemplo así más o menos que se puede entender. Entonces, si nos vamos desde un punto de vista normal, si ya en estudios a nivel de neurociencia, a nivel de imágenes con resonancia magnética, tomografía axial computarizada, prueba biológica de proteína, se ha encontrado una disminución en algunas personas que tienen problemas delictivos y conductuales, y no es porque ellos quieran realizar esa acción, es porque hay una disminución a nivel de esas proyecciones, por ejemplo, de dopamina o de serotonina, o hay una atrofia cerebral en algún área específica del cerebro.
Bien, que puede venir ya sea a nivel genético o puede venir también a nivel del ambiente, que ocurrió algo, por ejemplo, como yo le decía, un duelo no resuelto, una sintomatología de depresión, otro tipo de enfermedad que pueda tener el paciente, que en muchas ocasiones se da una comorbilidad. ¿Qué significa comorbilidad? Que yo puedo tener una sintomatología depresiva, ¿verdad? Puedo tener una depresión y al mismo tiempo pueda tener otra enfermedad anexa al mismo tiempo. Incluso supongo que puede ocurrir que algún déficit de esas sustancias que tú mencionas puedan ser causantes de otra enfermedad o de otro síndrome, dependiendo de los volúmenes que, Sí, no sé. correcto. Sube, por ejemplo, un ejemplo que le puedo dar el caso de la dopamina, que si sube mucho, se evidencia mucho en un paciente a nivel de tejido, ya se ha estudiado del paciente de bipolar, por ejemplo, que puede subir en estado maníaco, que está alterado, que, por ejemplo, camina de manera como sin pensar, y en estado bajo, el paciente está triste, no quiere comer. Son ejemplos donde cuando sube el neurotransmisor, por ejemplo, en este caso la dopamina, tiene una acción y cuando disminuye tiene otra, correcto. Va a depender. Y siguiendo con este ejemplo o con esta situación de cuando hay un exceso o un déficit de determinadas sustancias que tienen que ver con la neurotransmisión, si lo digo mal, corrígeme. Uh -huh. ¿Ya existen tratamientos farmacológicos para estas situaciones o todavía no hemos llegado ahí? Sí, mayormente la parte farmacológica lo trabaja el psiquiatra, el médico de cabecera, que puede ser un neurólogo, un geriatra, pediatra, va a depender del caso, donde se le administra al paciente pues diferentes tipos de farmacología para nivelar esos circuitos a nivel bioquímico. Cuando, por ejemplo, existe un paciente que tiene una sintomatología depresiva, el psiquiatra, en este caso, que sería el médico adecuado, pues le da el fármaco dependiendo, ¿verdad?, de la sintomatología clínica que tenga el paciente y trata de nivelar primero al paciente. Cuando está nivelado, entonces es que puede irse referido a psicología para que uno lo pueda tratar a nivel clínico. Ojo con eso. Muchas veces llega a consulta paciente con síntomas de depresión muy grave, donde la familia no quiere que vaya a un psiquiatra porque tiene, ¿verdad?, algún tipo de prejuicio, para utilizar algún término, o ni ir a psicología, y lo que inmediatamente debe hacer el paciente es ir a un psiquiatra o a un neurólogo o el médico más cercano de cabecera, vuelvo y repito, tiene que ser un médico por ética profesional que medique, donde se pueda nivelar, ya sea para depresión, para ansiedad, para trastorno de estrés postraumático también, que es un trauma que puede ocurrir en la persona, donde llegan pensamientos obsesivo compulsivo de algo que ocurrió y no se va, ¿verdad? O de un duelo no resuelto, vuelvo y repito, a veces he tenido algunos pacientes, adultos mayores, que ha fallecido su pareja, que han tenido más de 50 años juntos, donde el pensamiento obsesivo no se va. Y tengo un duelo no resuelto y quiero tratar de sacar de alguna manera al paciente y no puedo sola, necesito la ayuda de un psiquiatra, en este caso, para que le dé el fármaco, para que nivele los neurotransmisores que mencionamos, para yo poder ayudarle como psicóloga. En el caso ya, desde el punto de vista clínico, por ejemplo. Ahora te voy a hacer una muy difícil. Teniendo en cuenta, pues claro, quienes te estamos escuchando no somos neurocientíficos, ni mucho menos. ¿Tú podrías darnos alguna pista, indicador, pauta, parámetro, no sé, ponle el nombre que quieras, para que nos sirvan como señales de alerta de que algo puede estar funcionando mal en el cerebro de alguien, de un familiar, de un ser querido? Porque a veces yo entiendo que hay como una línea gris que nos puede llevar a confusión. Por ejemplo, hay gente que puede decir, no, fulano tiene una personalidad triste, él es muy callado, él es muy esto, muy lo otro. Bueno, pues que a lo mejor eso no es un tema de personalidad, a lo mejor es que está fallando algo en la masa encefálica. Entonces, ¿tú pudieras darnos algunos tips para quienes no sabemos nada de neurociencia, que nos sirvan como de alarma para ponernos en marcha y acudir al sistema de salud? Sí, sí, claro que sí. Lo primero es observar la persona, si esa persona se observa un cambio en él que le afecte en su vida cotidiana. Eso sería lo primero. Si tú ves que una persona ya no tiene ánimo, por ejemplo, para desayunar o para comer, que disminuye el apetito, ojito ahí. Si ves que la persona
en cuanto a la alimentación, el apetito, el sueño también, cómo va el sueño, está durmiendo como solía dormir o no. O sea, cómo está su motivación. Eso sería para mí la primera observación que uno debería hacer: alimentación, sueño, motivación de vida. ¿Tiene un proyecto de vida la persona? En el caso que sea, ¿verdad? Un adulto, un adolescente. ¿Cómo va esa parte? Ahora, si es de este niño, desde el punto de vista de la niñez o adolescencia, hay que tener un poco más de observación. ¿Por qué? Porque es más difícil en un niño ver una sintomatología de cualquier tipo, sea neurológica, sea psicológica. ¿Por qué? Porque él no tiene tal vez las herramientas o competencias para decir lo que tiene, y muchas veces también lo guarda. Bien, entonces observar es lo primero, hacer una observación, tratar de conocer a ese niño o ese adolescente, ver qué está cambiando en él, y siempre aconsejo de ir a un profesional de la conducta, ya sea un psicólogo, un neuropsicólogo, ya sea por ejemplo un médico, un psiquiatra, un neurólogo. Si veo algo distinto, yo ir sin tener el prejuicio y llevarlo. Bien, porque Eh, dependiendo del trastorno, por ejemplo, hay trastornos del neurodesarrollo que se manifiestan en una edad determinada, donde todavía si el niño no lo tiene, no se va a manifestar. Tiene que cumplir un hito específico para que se dé, igualmente en la adolescencia o en la adultez. Es mi recomendación. Es que acabas de tocar otro tema que ese es muy difícil, que es trabajar el tema de los prejuicios. En contexto, por lo menos dominicano, yo no sé si eso es válido para otros países, así que voy a hablar de que conozco y en el que vivo. En contexto dominicano, el tema de la salud mental y lo que lo rodea es un tema difícil, es un tema tabú, es un tema que causa vergüenza, a veces no en el afectado, sino en su círculo inmediato, que eso es más injusto todavía, porque usted está saludable, pero tenga un poco de empatía y permita que el otro recupere su salud mental, si es el caso. Entonces yo creo que habría que ir pensando en intensificar las campañas de sensibilización sobre este tema, porque si a usted la vergüenza le paraliza para acercarse al sistema de salud, no tanto por usted, sino por un familiar, para primero identificar y hacer un diagnóstico y después decidir un tratamiento con la libre autonomía del paciente y demás, pues entonces estamos fallando por el principio. Por mucho que avance la ciencia, si no nos acercamos al médico o al profesional de ciencias de la salud, pues no habrá nada que hacer. Así que en ese sentido sí que hago un llamado a quien pueda estar escuchando para que nos pongamos las pilas en ese sentido. El tiempo vuela y lo digo para los que están conectados. Si quieren hacerle alguna pregunta a nuestra queridísima doctora en neurociencia, Ernestina Castro, es el momento, porque después no le va a dar tiempo. Si usted está en Twitter, usted está en YouTube, usted está en LinkedIn, usted puede escribir debajo de la emisión en vivo y el mensaje nos va a salir y la pregunta y la inquietud va a ser respondida. Yo fuese ustedes, aprovecharía la ocasión. Ernestina, el mundo de la psiquiatría y de la neurociencia, en cierto sentido, se ha popularizado a través de redes sociales y plataformas qué sé yo, aparecen los divulgadores de ciencia, que no necesariamente son científicos, los divulgadores de ciencia. Yo no sé ni una cosa ni la otra. Y a veces van soltando frases que se repiten mucho, que terminan como quedándose grabadas en el imaginario popular. Por ejemplo, algo que se repite mucho. Utilizamos una pequeña parte de nuestra capacidad cerebral. Y uno va escuchando, hay gente que incluso le pone un porcentaje, no, utilizamos apenas un 8%, utilizamos un 12%, la gente va soltando cifras. Y yo escucho aquello desde la ignorancia y me pregunto, ¿y esto cómo lo miden? ¿Cómo saben qué parte del cerebro queda por utilizar y cuál está siendo utilizada? Esto me parece casi como mágico, ¿no? Es casi como un acto de brujería. Eso ¿quién lo mide y quién lo decide? Seguro que tú, Ernestina, has escuchado esto muchas veces. Bueno, primero Sí. te repito la pregunta, ¿qué porcentaje de cerebro utilizamos? Y si es verdad que se sabe, ¿eso cómo se mide, cómo se determina? Ok, buena pregunta. Cabe destacar que eso es un mito, uno de los mitos en neurociencia que se suele dar mucho. Hay una película incluso por ahí que se llama El 10% cerebral, no sé si la has escuchado. Realmente no existe actualmente a nivel, vamos a decir, tecnológico, vamos a decir, un utensilio, ¿verdad?
a un nivel que yo pueda decir, yo solamente utilizo el 10%. No. Realmente las investigaciones en neurociencia nos orientan a decir que nosotros utilizamos el cerebro completo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros no tenemos? No tenemos áreas específicas conocidas. Eso sí, por ejemplo, de la misma amígdala, que es un área del cerebro, vuelvo y repito, como es el tema que estamos tratando el día de hoy, tema de las emociones, es un área de regulación emocional. La amígdala se puede medir en diferentes núcleos. Entonces, la investigación me lleva a nivel de amígdala hasta un nivel determinado para yo saber, como yo le decía, utilizamos una técnica que se llama de inmunistoquímica, que me permite ver esos núcleos específicos en el tejido del cerebro de la persona, ya sea en el tejido humano o en el tejido de modelo animal, utilizando los animales para estudiar el cerebro. Entonces, ¿qué puedo medir con esos, decir, marcadores biológicos, vamos a llamarle de esa manera? Las proteínas o el nivel de dopamina o el nivel de serotonina que pueda haber en algunas áreas de nuestro cerebro, claro que sí. Eso yo puedo realizarlo a nivel experimental. Por ejemplo, en modelo animal lo que solemos hacer es la técnica de tomar el cerebro del ratón con una cirugía, ¿verdad? Uno saca el cerebro, hace unos cortes de manera longitudinal y luego pasa a hacer la técnica de inmunistoquímica con esos marcadores. Uno de los primeros que hizo una técnica, el cual descubrió el circuito neuronal, es nuestro querido maestro y premio Nobel de la carrera de neurociencias, que fue Ramón y Cajal, español. Él estudió, por esto gana el premio Nobel, conjuntamente con un colega italiano, Golgi, con la técnica de Golgi, en la cual, por medio de un tejido en un pollo, en un pollito, él hacía esto en un laboratorio que él mismo hizo en su casa. Entonces, ¿qué él encontró mediante esta técnica de este marcador? Que existía un circuito a nivel neuronal y que la neurona enviaba la información, o sea, a nivel bioquímico. Bien, entonces es una manera, un ejemplo que podemos dar donde, ¿verdad que sí? Partiendo de nuestro premio Nobel y padre de la neurociencia, Ramón y Cajal, que es una forma de verlo y también actualmente hay otras técnicas, no tanto desde el punto de vista de bioquímica o de biología molecular, otras técnicas más de resonancia magnética, tomografía axial computarizada, entre otras, que me permite ver el cerebro, ver su capacidad, ver su movimiento, ver esas áreas donde él proyecta, pero vuelvo y repito, no es que usamos el 10%, no, el cerebro incluso hasta cuando vamos a dormir está trabajando. Lo que sí es que hay áreas específicas, incluso de las que ya están descubiertas, como la amígdala, el lóbulo frontal, el mismo cerebelo que está acá, que me permite el movimiento motor y que tiene una memoria ahí pequeñita, que codifica, por ejemplo, cuando yo aprendí a montar bicicleta, pero hay áreas de él que puede que yo todavía no sepa. Bien, cuando yo lo veo en el tejido, puede, pero vuelvo y repito, esto es un mito, hay muchos mitos en la neurociencia. Y Pues qué sí, hay interesante. áreas en el cerebro que todavía no se han especificado, sí, eso es cierto, pero esto no quiere decir que no lo usemos completamente. Tengo mucha curiosidad sobre esto. ¿Qué otros mitos hay sobre la neurociencia que tú debes estar harta de escuchar? Bueno, mito es el que yo le había comentado, por ejemplo, que algunos dicen que cuando uno duerme, el cerebro no está funcionando. Eso es un mito, porque cuando yo duermo es más cuando mi cerebro está funcionando, porque ya se ha visto con algunas técnicas de las cuales le mencioné, entre otras, como el encefalograma, por ejemplo, que es una que cuando yo duermo es cuando yo más proyecto y puedo incluso esas neuronitas que están ahí hacer el trabajo de limpieza. Bien, porque hay otras neuronitas también que están en nuestro cerebro que hacen un trabajo de limpieza, una película en la cual uno puede ver esto bien explicado, es la película de Intensamente, de dibujo animado. No sé si alguien la conoce o lo ha visto, donde sale en una de las escenas uno de estos muñequitos como limpiando, no sé si el que la haya visto me pueda seguir, como limpiando áreas específicas del cerebro, como sacando unas canciones y pregunta, saco esa canción de ese anuncio, porque era cuando tú tenías 6 años, y donde sale en el sueño, porque la protagonista está como durmiendo, y ella dice, no, esa canción no la quite esa canción déjala ahí. Entonces así mismo pasa cuando yo duermo. Me da miedo preguntarte esto, pero ¿puede ocurrir que algún síndrome o enfermedad consista en un exceso de limpieza? Podría, porque en el cerebro cabe destacar
que todo lo que sea en exceso puede producir un trastorno o un síndrome. Todo lo que sea en exceso, o sea, un desequilibrio, por ejemplo, que yo pueda tener a nivel dopaminérgico, a nivel de serotonina o a nivel de incluso de los receptores que habíamos comentado, si tengo mucho o si tengo poco, pues puede ocurrir, si yo tengo un aumento de esas neuronitas, también puede ocurrir también, claro que sí. Bien, igualmente que las áreas específicas que tienen que ver con el dolor. Hay pacientes, ahora me llega a la mente un trastorno que es muy reconocido sobre el dolor, donde hay pacientes que no sienten dolor. No sé si lo ha escuchado. O sea, no tienen esa capacidad sensitiva. Que Se ponen esto, la mano a algo que está sí, caliente, por ejemplo. algunas personas por hacer el chiste fácil dicen, wow, qué bien, qué bendición. No, no, qué bendición no. Pues es un sistema de alarma y de protección para nuestro cuerpo. Exactamente. Sí. Entonces en el cerebro es así. Siempre yo pueda tener un neurotransmisor, un receptor, unas neuronas que estén de más o que estén de menos, ya hay un desequilibrio y puede ocurrir un trastorno o un síndrome. Correcto. Bien, te habrás dado cuenta, pues yo sé que a ti también te gustan los medios de comunicación, la difusión y demás. Te habrás dado cuenta que estamos llegando ya casi al final de este Exacto. episodio porque es que el tiempo vuela. Por cierto, la percepción del paso del tiempo también tiene que ver con nuestros neurotransmisores. Sí, realmente el tiempo, yo siempre suelo decir que el tiempo es algo que ha hecho vamos a decir la humanidad en cierto sentido, ¿verdad? Como decimos antes de Cristo, después de Cristo y demás, pero sí, todo absolutamente lo que nosotros, vamos a decir, gestionamos en este mundo actual, en este mundo temporal, tiene que ver no solamente con los neurotransmisores a nivel bioquímico, sino con todo nuestro cerebro per se, que es quien permite quien yo soy. Yo siempre digo, nuestro cerebro es quien yo soy. ¿Y quién yo soy? El sistema que tiene que ver con la parte bioquímica, con la parte biológica, con mis genes, con mi herencia, y es como un con todo, yo suelo decir, más el ambiente, entonces me permite regular mi conducta y lógicamente captar a nivel de percepción por medio del lóbulo frontal lo que es el tiempo actual de lo que yo estoy percibiendo en este mundo físico, ¿verdad que sí? Yo lo percibo por diferentes órganos, aparte del lóbulo frontal. Yo lo menciono mucho el frontal porque es quien me permite el razonamiento, el tiempo y espacio de donde yo estoy. Por ejemplo, si llega un paciente a consulta, yo le pregunto en urgencia, ¿me puedes decir en qué año estamos y qué hora es? Si el paciente tiene déficit en el lóbulo frontal, probablemente no me lo va a decir correctamente. Te lo digo porque me pareció ver, vi el título, no me bajé el paper, pero había un Sí, estudio que me pareció muy interesante donde explicaba por qué cuando somos niños el tiempo parece que pasa muy despacio y cuando somos adultos parece que el tiempo vuela. Y, y me pareció muy interesante que eso haya sido también digno de estudio, porque a veces uno se come la cabeza y piensa que es que uno tiene problemas. Y no, eso obedece a unos patrones que están estudiados. no, y también lo que yo le comentaba en cuanto al lóbulo frontal, cuando tú eres niño, el lóbulo frontal no está desarrollado todavía, está en proceso de desarrollo y proceso también en la adolescencia de identidad y de formación de quién yo soy y del razonamiento en tiempo y espacio. Entonces, si yo no tengo todavía mi lóbulo frontal ya desarrollado en tiempo y espacio, vuelvo y repito, tiempo y espacio de aquí, de la hora, es imposible que yo le diga más o menos, sí, el tiempo no está cambiando, el tiempo está igual. Esa podría también ser una respuesta, el desarrollo del lóbulo frontal. Genial. Bueno, ahora sí, ahora llegan como esos minutos finales que son de uso exclusivo del invitado, así que el micrófono y la cámara son todos tuyos para que nos dejes como un mensaje final tipo exhortación para todos los que estamos conectados ahora y para los que escuchen la grabación después. Bien, bien, un mensaje tomando en cuenta las emociones y tomando en cuenta lo que hemos hablado el día de hoy, para mí sería el hecho de no tener prejuicios para buscar ayuda. Yo creo que sería lo más importante. Por favor, tocar puertas, no tengan miedo de ir a psicología, de ir a psiquiatría, neurología, pedir ayuda a otra persona o a algún colega o a alguien. Si usted ve algún síntoma, ya sea en usted o de algún familiar o de algún conocido, ir, no dejar de ir, porque muchas veces algunas enfermedades están enmascaradas. Claro, breve y contundente, como tiene que ser. Así que, Ernestina,
muy agradecido de tu presencia en el podcast. Ya sabes, Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Y yo espero que no sea la última vez, porque realmente contigo uno aprende muchísimo. Y yo espero que quienes se han conectado pues tengan la misma percepción. Así que nada, por respetar el tiempo lo vamos a dejar hasta ahí. Quizá más adelante tenemos una segunda entrega enfocada a otro tema, pues yo creo que todo lo que tú has investigado y sabes da para hacer como muchos episodios, pero no los podemos meter todos juntos de corrido porque si no la gente se nos va a morir conectada, entonces Exacto. tampoco es la idea. Así que un fuertísimo abrazo virtual y muchas gracias a todos los que os habéis conectado a Twitter, YouTube y LinkedIn. Nos vemos en una próxima entrega de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Nos Igualmente. vemos. Ujú.